En la mayoría de las ocasiones se presume que la realidad es o bien objetiva o bien subjetiva. Sin embargo, imaginar una sociedad sin creencias subjetivas sería sin duda un mundo utópico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada sociedad se rige bajo un conjunto de creencias, ya sean políticas, económicas o religiosas? Se debe a que el ser humano realmente necesita de uno o varios sistemas de creencias para mantener una sociedad ordenada y funcional. Por el otro lado, podríamos coexistir armoniosamente y productivamente sin creencias colectivas, es decir, por medio de una realidad objetiva. Aunque consideramos al ser humano como un ser racional que dirige su vida a base de conocimiento, hechos y datos, gran parte de nuestro diario vivir reside en creencias colectivas. El valor monetario de la moneda americana, por ejemplo, dejó de ser respaldada por oro para el 1971 por el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, cuando estableció la moneda por decreto o como un fiat currency. Es decir, la moneda en sí no tiene un valor intrínseco, sino que dicho valor es centralizado, proveído por el mismo gobierno. Por ende, trabajamos por un sueldo porque en cierta manera tenemos fe en que dicha moneda posee un valor en nuestro sistema económico. Este acuerdo entre los seres humanos es lo que se conoce como el acuerdo de intersubjetividad. Como bien menciona Harari en su libro Homo Deus, la intersubjetividad depende de la comunicación entre los seres humanos y no de las creencias y sentimientos de los individuos. Es decir, si un científico alega que ha encontrado las propiedades que forman la conciencia, este debe someter sus hallazgos y la metodología que utilizó a la sociedad científica. Si la comunidad científica no obtiene los mismos resultados bajo las condiciones similares del experimento, por ende no se considera un experimento validado ni confiable, tampoco como un descubrimiento. Ahora, cabe mencionar que existen diferentes culturas las cuales se rigen bajo distintos sistemas de creencias, por ejemplo, creencias religiosas. Sin embargo, la mayoría de estas logran mantener cierta armonía social bajo sus propias creencias e ideologías que son muy distintas a las que rigen la sociedad en la cual vivimos en la cultura occidental. Esto se debe, como bien menciona Jordan Peterson, a que toda sociedad se caracteriza ya por un comportamiento pautado. De lo contrario, sería puro conflicto y no habría sociedad alguna. Es decir, las creencias se formulan y se vinculan de acuerdo al comportamiento específico de esa sociedad o cultura. Por dicha razón, una ideología en particular no necesariamente tendrá aceptación en otra cultura, porque ya esa cultura tiene otros esquemas mentales, es decir, otros comportamientos. Sin embargo, Peterson ha claro que a pesar de esto, el mero hecho de que el orden social prevalezca en cierta medida no significa que una sociedad determinada haya llegado a comprender explícitamente su propio comportamiento, es decir, su propio código moral. En otras palabras, lo que menciona Peterson es que aunque una sociedad reconozca que funciona entre los miembros de la sociedad, aún así requiere de una autoridad máxima que moldee y dirija los comportamientos y las aptitudes de los ciudadanos. Y esta autoridad máxima es la que conocemos como la política o la religión. Pero la pregunta que aquí vamos a establecer es, ¿por qué no podría ser las distintas ramas de conocimiento que describen el mundo natural la mayor autoridad que dirija a la comunidad, en vez de un sistema de creencias como lo es la política y la religión? La contestación a esta pregunta muy posible reside en que lo que dirige una sociedad a ser productiva, funcional y pacífica, se vincula en que la mayoría de los miembros deben creer en un mismo fin. Cuando Nietzsche expuso que God is dead, Dios está muerto, se refería a que una sociedad sin un héroe universal, sin una narrativa a seguir, esto le brindaría la libertad a cada persona de buscar y o formar su propio sistema de creencias, su propio Dios. Por ende, cada persona tendría que crear su propio fin, su propio propósito. Y esto es lo que Nietzsche denominaba como el superhombre. Sin embargo, para Nietzsche, habían dos problemas fundamentales. El primero es que la mayoría de los individuos no sabrían en qué creer,
tampoco serían capaces en formar su propio propósito de vida. Y segundo, aunque una persona pueda comprenderse a sí mismo y formar su propio propósito de vida, esto no implica que dicho propósito estará vinculado con el de las demás personas de su comunidad. Es decir, según Nietzsche, sin un sistema de creencia autoritario, cada persona formularía su propio fin individual, sin contar con el bienestar de los demás. Para Nietzsche, la religión, en este caso el cristianismo, estableció un lubricante social, un mundo ideal, y definía la religión como una filosofía, una moral para lograr un fin colectivo. No obstante, ya para esta época, el autor percibía que la sociedad no veía razón de por qué seguir una creencia autoritaria. Por tanto, en esta obra, Nietzsche deja claro la muerte de un horizonte colectivo, de una verdad colectiva, una pérdida de centro. En otras palabras, para Nietzsche, la sociedad necesita de un horizonte colectivo, de una narrativa que vincule a la comunidad. De no ser así, la pérdida de sentido o rumbo dominará eventualmente la sociedad. Hoy vemos cómo una élite posee riquezas que sobrepasan por mucho el ingreso de inclusive un país o nación. Vemos cómo individuos aspiran por optar fines efímeros, solamente por el reconocimiento o la ambición monetaria individual. Es decir, ya estamos coexistiendo en la sociedad sin rumbo que mencionaba Nietzsche. A nivel personal, me parece que Nietzsche tenía razón cuando mencionó que una sociedad sin una narrativa colectiva eventualmente se disolvería. A pesar de esto, aunque miles de ciudadanos se catalogan como personas con propósito por medio de las creencias religiosas, aquí se propone que la búsqueda de conocimiento y el deseo por la indagación sobre la exploración y comprensión del mundo natural y social a través de las distintas ramas de conocimiento también deberían considerarse como la autoridad máxima que une y dirige a los seres humanos. Conocernos a nosotros mismos individualmente conlleva a comprender a cómo convivir con los demás, y conocer cómo funciona el universo nos facilita a percibir lo minúsculo que es el ser humano en el cosmos, y al mismo tiempo de percibir lo cautivador que es la humanidad por su capacidad de comprenderse a sí mismo a través de sus propias creencias.